Hola compis, nos vemos una semana más, otro lunes más por aquí. En esta ocasión, como ya os dije en el anterior vídeo, para hablar de algo que os gusta mucho, algo por lo que me preguntáis mucho y que yo creo que ha sido como lo que más me dio a conocer en Instagram o lo que hizo que mis vídeos empezaran a tener más alcance y a llegar a más gente. Y es haciendo caso a una compi que puso un comentario en uno de los vídeos anteriores para que veáis que os hago caso y que si me pedís algún tema pues que os interese o que queráis que desarrolle en algún vídeo y resulta interesante también pues para hablar de eso, pues que por supuesto os voy a hacer caso y voy a hablar de eso, aunque yo ya os dije que tengo un listado tremendo para hacer contenido por lo menos para un año, pero bueno, de hecho este estaba entre eso, pero así pues lo adelanto y nada, y hablo de esto ahora. Así que nada, sin más dilación, café y al lío. Me he dado cuenta de que he estado casi un minuto hablando y todavía no he dicho sobre qué voy a hablar en el vídeo, aunque ya lo habréis imaginado por el título de este vídeo, y es sobre los esquemas, sobre cómo hacer esquemas. He de decir que yo siempre he sido nefasta para hacer esquemas, pero a raíz de la oposición como que desarrollé mis dotes artísticas y pues de resumir y de esquematizar, y bueno, porque no había más remedio al final. Y aprendí directamente a hacerlos a base de práctica, pero por supuesto os voy a decir un poco lo que yo consideraría que son los ítems necesarios para aprender a hacer un buen esquema, que ya lo he dicho por mis redes sociales, pero bueno, así queda agrupadito en un vídeo y también es más cómodo para vosotros de ver. Primero de todo, en relación con lo que venía diciendo, nadie nace aprendido y por supuesto todos podemos mejorar, aprender y requete aprender. Y bueno, si ahora mismo no sabes hacer esquemas o lo has intentado y se te da muy mal, no te preocupes porque ya te digo que a mí me pasaba lo mismo. Siempre he sido de hacer resúmenes porque hacer esquemas me parecía imposible, se me daba muy mal y ya a raíz de opositar y de tener que esquematizar las cosas porque resumir no me servía de nada, pues tuve que aprender y fui mejorando hasta el momento en el que mis esquemas eran ya la base de mi estudio. Siempre los he utilizado como complemento, pero en los últimos meses previos al examen eran mi temario, por así decirlo. Así que como primer consejo, te diría que no desesperes si sientes que haces un esquema y te queda larguísimo con mucha información, que no es nada visual. No te preocupes, esa es una muy buena base sobre la que partir y a partir de ahí iremos mejorando con lo que te voy a decir a continuación. Algo que también me preguntáis mucho es, acabo de empezar a opositar y ¿qué hago? ¿Estudio por primera vez a la vez que hago esquemas o me espero a siguientes vueltas? Algo que por desgracia me tuve que dar cuenta por mi propia experiencia, en mis propias carnes, es que hacer esquemas, resúmenes o cualquier tipo de recurso en la primera vuelta suele ser bastante inútil porque al principio no tenemos como una concepción muy real del tema, del contenido ni de la importancia del mismo. O sea que, por ejemplo, cogemos la Constitución y la subrayamos entera porque todo nos parece interesante, interesante no, bueno, interesante puede que también, pero todo nos parece importante porque no tenemos ninguna experiencia previa y no sabemos qué se suele priorizar en los esquemas o en las preguntas de tipo test. Entonces, bueno, con intervención de mi gata, entonces lo que yo os recomendaría, por supuesto podéis hacer lo que os dé la gana y podéis tomar cualquier tipo de apuntes en primera vuelta, o sea, la primera vez que cogéis el temario, pero yo os recomendaría que os esperarais a tener el tema un poquito más machacadito porque así podremos ver qué es lo más importante y cuáles son las ideas principales de cara a hacer ese esquema. Entonces, pues ya hemos visto un poquito de qué va el asunto, en qué consisten nuestros temas, los que sean. Ya hemos dado pues una, dos, incluso tres vueltas o las que creamos necesarias. Al final no hay un número exacto, sino pues que no sea como muy al principio, porque es verdad que aparte de que no tenemos esa idea general del tema para hacer el esquema, también es verdad que pues las primeras vueltas nos suelen llevar mucho más tiempo, más esfuerzo, más cansancio. Si eso le metemos a hacer esquemas a la vez, pues se nos va a hacer súper pesado y va a ser interminable esa primera vuelta. Así que bueno, cuando ya consideréis que tenéis machacaditos los temas, lo que yo recomendaría es tener como
una idea o un tema fijo sobre el que hacer el esquema. Por ejemplo, no vamos a hacer un esquema sobre la Constitución como tal, sino podemos hacer un esquema sobre un título, sobre una sección, sobre un artículo que sea bastante largo, porque al final la idea de hacer un esquema es hacer algo bastante conciso para que de un vistazo aproximadamente pues nos quede todo y podamos tener eso, una visión general. Entonces, si cogemos algo que sea larguísimo, pues no nos va a quedar como un esquema como tal. Podemos ir haciendo pequeños esquemas y agruparlos, por supuesto, pero la idea de hacer un esquema sería algo como mucho más concreto, más conciso y más breve. Así que cuando ya tengamos concretado el tema sobre el que va a tratar el esquema, por ejemplo, el título preliminar, que spoiler, para los que veáis este vídeo vais a saber en primicia que estoy haciendo esquemas de la Constitución por títulos, pues por ejemplo cogemos el título preliminar y yo lo que haría sería ir haciendo esquemitas breves sobre los artículos. Entonces lo que cogeríamos sería pues esas palabras clave para construir esa idea principal que queremos esquematizar. Por ejemplo, el artículo 1, pues cogeríamos de los 3 apartados pues las 3, 4 palabras clave que resuman esa idea, como por ejemplo, pues en el artículo 1.1 que sería Estado social y democrático, valor... A ver, Estado social y democrático de derecho, valores superiores del ordenamiento jurídico y libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. Esas serían como las palabras clave. Al final son como, o sea, no tienen por qué ser 3 o 4, pero que con esas palabras clave podamos construir la idea general. No sé si lo vais pillando. Algo que os va a ayudar mucho y que por supuesto aconsejo es ir haciendo borradores de esos esquemas y pasarlos a limpio. Cuando ya tengamos machacado el tema, que estemos estudiando ese tema que queramos esquematizar, pues yo lo que haría sería con una hoja al lado ir haciendo en borrador pues lo que consideraría que son las ideas principales, ir estructurándolas como ahora a continuación os diré y entonces luego ya una vez hemos acabado el tema, hemos acabado ese borrador del esquema, pues lo pasaríamos a limpio, por supuesto nos va a quedar mucho mejor. También nos va a quedar mejor, pues si hacemos un esquema ahora, dentro de 3 meses el esquema lo mejoraremos, dentro de 6 meses será todavía mejor hasta el punto de que sea un esquema ya maravilloso. Por supuesto, aquí también entra en juego, es importante pues ver que no vamos a necesitar el mismo esquema ahora que cuando ya lo hayamos machacado, lo hayamos estudiado X veces. Cada vez necesitaremos un esquema mucho más concreto, más a palabras clave, porque ya habremos estudiado las cosas que digamos rellenan esa idea principal. En cuanto a sistemas de esquemas, esto también os hablé en Instagram, os dejé 4 ejemplos que yo creo que son los que más ejemplifican los tipos de esquemas. Y bueno, el primero sería el sistema de llaves. No sé si se va a ver al revés, pero bueno, esto sería la idea principal. De esa idea principal saldrían 2 ideas principales. Esto sería es un ejemplo para que veáis cómo, pero por supuesto esto es totalmente moldeable y adaptable a las necesidades de cada esquema. Pues de la primera idea podrían salir 3, de la tercera idea, de la primera idea podrían salir 3, bueno, lo veis, ¿no? Luego otro esquema sería el que utilizo yo para los esquemas de procesal, que ya lo habréis visto en mi web, en mi perfil, es el de desarrollo de una acción, por ejemplo, inicio, un desarrollo y un fin. Por ejemplo, aquí sería interposición de la demanda y el fin sería la sentencia. Es de cara a estudiar procedimientos, es algo súper visual, muy fácil de memorizar y que ayuda a tener una idea general del procedimiento, que viene genial. Luego otro tipo de esquemas sería el esquema, espera que mire la chuleta, el esquema de diagrama, es que este no lo utilizo, entonces no... Pero bueno, aquí tenéis otro ejemplo. Sería similar al de llaves, pero en vez de estar así, pues está así. Sería más para en horizontal. Y luego está el último, que este también lo he utilizado, que es el de tela de araña o el mapa conceptual, del que de una idea principal pues surgen diferentes ideas secundarias, título, texto. Bueno, esto al final es un ejemplo, pero para que veáis otra idea más de esquema. Por supuesto, algo que ayuda muchísimo, muchísimo a hacer un esquema es que tenga una estructura clara
que puede seguir una de estas que os he dicho, pero sobre todo que tenga coherencia y si puede ser que siga un orden. Como normalmente de cara a las oposiciones estudiaremos ley, pues lo más lógico es que siga el orden de la ley o al menos el orden del artículo, pues si vienen apartados, apartado 1, apartado 2, apartado 3, pues que tenga ese orden para darle también un sentido y que a la hora de estudiar pues también nos sea más fácil ir como comparándolo con el temario, con la ley y seguirlo. Si aún así no sabéis cómo empezar a hacer un esquema, algo que también me ayudó a mí mucho es comparar otros esquemas, ver esquemas de otras personas o de los que hay colgados por internet e ir aportando las cosas que a mí me parecían más importantes, ir mejorándolos, añadiendo cosas, quitando cosas y al final pues directamente cuando ya estaba todo muy cochino pues pasarlo a una hoja en limpio y ahí ya sería mi esquema, ya sería nuestro esquema el que con la base de otro esquema pues ya tendría las cosas que nosotros necesitamos y que creemos que son más importantes. Así que no tengáis miedo de coger otros esquemas y hacerlos vuestros y sobre todo no tengáis miedo de empezar a probar a hacer esquemas porque así es como más vais a aprender. Y algo que como dato final pues ayudaría mucho porque la idea de un esquema que sobre todo la diferencia de un resumen es que se vea todo muy claro, pues intentar que sean lo más limpios posibles. Cuanta menos información aparezca, mejor. Y sobre todo, pues utilizar colores, flechas, dibujitos, cosas que lo hagan eso más visual y que de un vistazo pues nos permita como recordarlo un poquito mejor, memorizarlo mejor y al final retener la información que es de lo que se trata. Así que nada, os animo a hacer vuestros propios esquemas. Tenéis mucho más contenido sobre esquemas en mis redes sociales. Tenéis también algunos esquemas que he subido de manera gratuita y también tenéis los esquemas que tengo a la venta en mi web, que son de procesal y bueno, de algunas cositas más de parte general que también puede servir para otras oposiciones. Y como os digo, en las próximas semanas pues subiré esquemas de la Constitución que también os pueden ser de ayuda, sobre todo pues para estudiar directamente o para hacer los vuestros y así aprender a hacer vuestros propios esquemas. Y nada, pues os respondo en comentarios las dudas que tengáis y nos vemos el lunes que viene. Un besito.